Mesías como hijo de Abraham. Abraham tuvo 6 hijos con Cetura, su segunda esposa, uno con su sierva Agar, a quien la liberó, y uno con su esposa Sara. Este hijo con Sara se llama Isaac, que significa risa, porque la madre se rió de que Dios haría el milagro de que ella podría concebir siendo tan vieja. A pesar de todo eso, tuvieron fe y alcanzaron a tener su hijo, como dice el libro a los Romanos, el capítulo 4, el verso 18. Él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra toda posibilidad, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había prometido. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto porque él tenía como 100 años, ni la esterilidad de la matriz de su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es decir, que Isaac es el hijo de la fe de Abraham, a quien Abraham amaba mucho. Pero un día Dios le pidió que ese hijo precisamente lo ofreciera en uno de los montes de Moria. Como vemos en el relato del Génesis, el capítulo 22, Abraham obedeció y llevó a su hijo. Pero el hijo era ya una persona joven de aproximadamente 30 años de edad, que va voluntariamente, que se muestra como una persona obediente a su padre, pero también obediente a Dios, y que está dispuesto al sacrificio para cumplir la voluntad de Dios. En el último momento, el ángel del Señor detiene a Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, convencido de que Dios podía resucitarlo aún de entre las cenizas, como leemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el verso 17 en adelante, que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas estaba ofreciendo al hijo de la promesa, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esta cualidad de obediencia que vemos en Isaac nos muestra como una sombra aquel Mesías que iba a venir y que sería el hijo perfecto de Abraham según la fe. Estamos hablando de Jesús, hijo de Abraham, es decir, de la descendencia de Abraham, como dice Mateo 1:1, de la genealogía de Abraham. Y como hijo de Abraham, Jesús pidió a sus hermanos judíos vivir en esa altura de la fe. Les pidió a los judíos creerle a Dios, recibir el evangelio de la gracia de Dios para hacer posible que el reino del Señor pueda realizarse entre las naciones a través de la nación judía. Sin embargo, el pueblo no estaba dispuesto. Y el profeta Juan el Bautista les dijo: no confíen en su carne, pensando que son hijos de Abraham, si no dan verdaderos frutos, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y en efecto, podemos ver que Dios, a través de la fe, ha levantado miles y millones de hijos de Abraham. Jesús también les pidió que el pacto de Dios con Abraham, que estaba marcado por el signo de la circuncisión,
no solo se conformen con esa señal en la carne al arrancar un pedazo del prepucio, sino que circunciden su corazón, arrancando de su mente y de sus instintos pecaminosos todos esos malos deseos y convertirse y arrepentirse. Por eso en San Juan encontramos que Jesús le dice a los judíos en el capítulo 8, el verso 40, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham porque pretenden matarme. Y Abraham no hizo eso. ¿Cómo podemos alegar ser hijos de Abraham cuando tenemos intenciones de matar a nuestro hermano que también es hijo de Abraham? Jesús abogó por los judíos descarriados y lo justificó diciendo, hoy ha llegado la salvación también a esta casa, por cuanto estos también son hijos de Abraham. Hay muchos hijos de Abraham descarriados hoy en todo el mundo. Por eso es necesario anunciarles las buenas noticias de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:7 que todos los gentiles que hemos creído en Dios mediante la fe en Jesucristo, somos hijos de Abraham. De manera que para reunir a los hijos de Abraham, según la fe, era necesario que un descendiente de Abraham aparezca y sea obediente, y con su obediencia y su mérito pueda reunir a todos los hijos de Abraham en el mundo. Jesús, como Isaac, fue al monte Gólgota, para morir crucificado, no porque tenía culpa, sino porque quería honrar a Dios, obedeciendo hasta la muerte. Y es por ese mérito, en virtud de esa obediencia y ese sacrificio, por el cual la humanidad podemos ser perdonados por Dios. Así como Israel fue perdonado cuando hizo el becerro de oro y Moisés intercedió poniendo delante de Dios a los patriarcas. Ese amor, esa fe que tenía Abraham, pero ese sacrificio en especial de Isaac, que estuvo dispuesto a morir. Y Dios miró ese sacrificio y perdonó a su pueblo, así como también ahora mira el sacrificio del Mesías y por amor a él nos perdona y nos da la oportunidad de que nosotros también nos convirtamos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que está dispuesto a vivir y a morir si es necesario por obedecer a Dios. Y el mandamiento de Dios no es gravoso, porque es amar a tu prójimo y vivir en luz. De manera que Isaac es un tipo del Mesías, Jesús. Porque así como Isaac nació de un milagro, Jesús también nació de un milagro. Así como Isaac sufrió el desprecio de su hermano Ismael, Jesús también sufrió el rechazo de sus hermanos judíos. Así como Isaac no escogió su esposa, sino que dejó a la voluntad de Dios, Jesús tampoco escogió la iglesia, sino es Dios quien incorpora a la asamblea los que han de ser salvos. Así como Isaac fue echado de un lugar a otro a causa de los pozos que él abría para dar de beber a sus ovejas y a causa de su prosperidad, también Jesús fue objeto de envidia y aborrecimiento por ofrecer el agua de la vida a las ovejas descarriadas de Israel.
Y este movimiento ha sido respaldado y bendecido por Dios, que ha crecido hasta convertirse en un movimiento que tiene la mayor influencia en todo el mundo desde hace 2000 años. Así como el engaño de Jacob y la actitud vengativa de su hermano Esaú le hizo a Isaac renunciar de sus preferencias y mandar a su hijo Jacob para hacer una familia en Harán. De igual manera vemos en Cristo que tuvo que salir de las juderías para ir en busca de los justos de las naciones y levantar una familia grande para Dios. Por todo esto, concluimos que Jesús el Mesías es el hijo de la fe de Abraham.